Entonces, es lo que nosotros entendemos, ¿no? Que Dios lo sabe, lo entiende todo, es perfecto en todos sus atributos, es uno en su esencia y existe eternamente, eternamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos desde el principio mismo en tres personas. Mira lo que dice la Escritura, segunda de Corintios capítulo 13, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y si hay algo que Dios merece también de nosotros, y es lo que nosotros debemos de enfocarnos para poder disfrutar nuestra vida como creyentes, ¿sabe qué es? Es nuestra adoración y asimismo nuestra obediencia. Eso es algo que eh, nosotros debemos de hacer. Eh, por favor, apaga el micrófono, ¿sí? Eh, listo. Entonces, a veces la gente quiere resolver, por ejemplo, sus problemas. La gente quiere resolver sus problemas, pero lo que no quiere es creerle a Dios, ¿no? Eso es lo que no quiere la gente, es creerle a Dios. Y no se dan cuenta que en realidad el problema grave en sus vidas es precisamente ese, el de no creerle a Dios. Por ejemplo, en algún momento tratamos algún problema matrimonial y queremos nosotros como ministros, queremos ayudar a resolver el problema matrimonial, pero no queremos resolver el problema del pecado primero. Y esa es la esencia del problema en realidad, es el pecado. Y a veces estamos enfocados más en cualquier otra cosa antes que en el principal problema. Imagínense, Albert Einstein, ¿no? Él, por ejemplo, él se consideraba como una persona atea. Algunos dicen por allí que Albert Einstein fue cristiano. Bueno, en realidad, si vemos la historia un poquito más detallada, vamos a encontrar que Albert Einstein no era, no era cristiano. Él se consideraba ateo. Pero en algún momento, alguna etapa de su vida, él dijo algo y dijo, no creo en Dios, pero dijo algo además de eso. Pero si yo creyera en Dios, estaría avergonzado y me sentiría ofendido por la forma en que los cristianos lo presentan. Yo me sentiría avergonzado por cómo muchos creyentes presentan a Dios. Y él dice, ¿por qué? Porque él que no cree en Dios, al observar el universo y la infinidad de cosas que en él hay, los astros y todo, él dice, es como si fuera todo diseñado por alguien en especial. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, creyendo en Dios, no tratemos de explorar? Si Él trataba de explorar las cosas creadas, ¿cómo nosotros no vamos a querer explorar en conocer más en realidad a nuestro Creador? Mire que es tan severo en realidad el problema que el hombre tiene con el pecado, y lo vemos en amartiología. Es tan severo, es tan grande el problema que el hombre tiene con el pecado que al parecer al hombre, el hombre ha perdido ese interés por conocer a Dios. Porque nos interesa más estar viendo películas, estar en el teléfono, estar en los videojuegos, estar en pasatiempos, antes que conocer a Dios. ¿Cómo podemos a veces en realidad, tener tiempo para poder aprovecharlo y mejorar nuestra comunión con Dios? Si es tan grande el problema del pecado en el ser humano que no lo hace. Cuando se da cuenta, el tiempo se le fue y ya se fue a dormir.
sin haber buscado a Dios, sin haber orado, sin haber leído la palabra, sin haber estado en esa comunión, en esa relación con Dios. El hombre está tan dañado, está tan perjudicado por el pecado, que la verdad es que no le interesa tanto conocer a su creador, lo cual en realidad debería de ser lo más importante para cada uno de nosotros, conocer a nuestro creador. Entonces, esta es su esencia. Su esencia es triuna, trinitaria, podríamos decirlo también. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Decía, por ejemplo, algunos dicen, no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Ya, es verdad, usted no la va a encontrar. Ya en el concilio se estableció, pero no la va a encontrar usted en la palabra como tal. Pero dígame usted si va a encontrar en la Biblia la frase nacimiento virginal. No me entiende, no la va a encontrar nunca. Nunca va a encontrar usted aquello. Pero sabemos por la palabra misma que Jesucristo nació de una virgen, que esta mujer fue virgen al concebir al Señor, fue virgen al haber quedado embarazada, digámoslo así, del Señor. Entonces, la gente a veces trata de querer confundir estas cosas sencillamente para satisfacer su ego. Y es por eso que nosotros necesitamos entender cada una de las personas de la Trinidad, como lo hemos visto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ir a la tercera. Sus atributos. Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, mire lo que hace. Él ordena y también dispone todas las cosas de acuerdo a su propósito y también de acuerdo a su gracia. En el libro de 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, Él es el creador de todas las cosas. En Génesis capítulo 1, en el versículo 1, nosotros encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y alrededor de todo el capítulo 1 del libro de Génesis vamos a ver en cada uno de los días cómo Dios estableció cada una de las cosas que fue creando. No hay otra forma de que las cosas hayan sido hechas, sino sencillamente por la poderosa mano de Dios. ¿Sí estamos viendo la diapositiva? Confirmen, por favor. ¿Sí? ¿Sí están viendo la diapositiva? Amén, pastor. Sí, pastor. Amén, amén. Amén. Entonces, Él es el único gobernante absoluto y omnipotente en el universo. Dios es soberano en su providencia y en su redención. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, y porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, cuando hablamos de atributos, nosotros podemos hablar de dos formas. Los atributos naturales, o también conocidos como atributos racionales o incomunicables de Dios, son atributos incomunicables. O sea, esto es lo que es Él. Él no nos va a transferir su conocimiento desde cuando Él existe, el porqué, la forma de su poder, su omnipresencia, cómo Él lo hace, su omnisciencia, ni tampoco su inmutabilidad, que Él no cambia. Esos son atributos que lo definen a Dios como Él es. Pero también existen los atributos morales, o también conocidos como atributos comunicables. Los atributos comunicables. Entonces, dentro de los atributos naturales vamos a encontrar el primero, y aquí sí no nos vamos a detener a leer cada uno de los pasajes bíblicos, pero sí es importante que usted los lea. El primero, Dios es eterno, ya lo vimos nosotros. Y entienda bien estos primeros 5 atributos para que usted pueda entender el resto de los demás, porque
son alrededor de 12 atributos naturales del Señor. Pero en estos 5 primeros que encontramos aquí, se encierran todos aquellos dos. Lo primero, que Dios es eterno. Él es el inicio, Él es el principio, absolutamente de todas las cosas. Lo segundo es que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipotente? Que Dios todo lo puede, que para Dios no hay nada imposible. Lo tercero, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? Quiere decir que Él está y puede estar en todas partes. Él puede estar en todas partes. Eso es algo que el maligno no puede hacerlo. Él no puede hacerlo. Él no puede estar en todas partes. Él no puede. Es por eso que tiene esparcidos sus demonios, sus espíritus inmundos por todas partes para poder saber lo que está ocurriendo alrededor del mundo, las cosas que estamos haciendo muchas veces los cristianos que no están bien delante del Señor, pero Él no puede estar en todas partes. Lo tercero, que Él tampoco, el Señor es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo sabe todo. Para Él no hay nada oculto. Usted no puede esconderse, ni yo no podemos escondernos en ninguna parte donde Dios no nos encuentre. No hay lugar donde el hombre puede esconderse. No hay cosa que Dios no sepa. Dice el libro de Jeremías, en el capítulo 17, que el Señor es el que escudriña el corazón, ¿no? Y es que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestros pensamientos. Imagínense que por eso el Señor Jesucristo hace ahora de la gracia, no hace algo en realidad como algunos creen, que la gracia es algo que se volvió sencillamente más accesible para el hombre. Ahora Dios entiende más al hombre. No, la gracia es más exigente. Porque, por favor, cerrado su micrófono. La ley dice que no cometerás adulterio, libro de Éxodo capítulo 20. Pero el Señor dice ahora en el libro de, se me fue, Mateo. No recuerdo ahora el capítulo, si es el 12. Pero el Señor le dice, habéis oído que fue dicho que no cometerás adulterio, mas yo os digo, dice el Señor, que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Ustedes han oído, en la ley dice, no matarás, pero yo les digo que todo aquel que acuse a su hermano, pues también es acusado de homicidio. La gracia, en realidad, la gracia se vuelve todavía más exigente para la vida del creyente. Y es que Dios conoce ahora, conoce desde siempre, perdón, nuestro corazón y nuestros pensamientos y nos hace ver que para Él no hay nada oculto. Para Él, el pecado que nosotros tenemos planeado cometerlo allá, Él ya lo conoce. Y es por eso que en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice advertencia para el que peca deliberadamente. Porque una cosa es pecar en un momento de euforia, me airé, me salí de control, no me controlé. Pero otra cosa es pecar deliberadamente, que yo planeé mi pecado, lo que quería hacer y lo hice. Amén. Hay una gran diferencia entre aquello. Y lo quinto es que Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambiará jamás su amor. Dios no cambiará jamás su fidelidad. Dios no cambiará jamás su esencia. Lo que Él es, lo que ha sido y lo que continuará siendo con cada uno de nosotros. Esos son sus 5 atributos naturales y demuestran que Dios es invisible, que Dios es independiente, que Dios es uno y es 3 personas al mismo tiempo, que Dios está siempre cerca de nosotros, que Dios lo supera todo, que Dios es perfecto, que Dios es amor, que Dios es bendito, que Dios es bueno, que Dios también es celoso, que
Dios es glorioso, es lleno de gracia, Dios también siente ira, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es ordenado, Dios es paciente, Dios es paterno, Dios es santo, Dios es soberano, Dios es sufriente, Dios es veraz y también Dios es personal. Porque el hecho de que Dios tenga el control de toda la creación no quiere decir que Dios no nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Dios es personal. De allí vienen lo que son los atributos morales o comunicables. Estos sí son los que Dios nos transmite a nosotros. Entonces el Señor los imparte a cada uno de nosotros, sus hijos. Él nos los imparte para que nosotros podamos conocerlo y lo hace por la virtud de su redención, por causa de su gracia. Si Dios quisiera, no nos da a conocer nada de Él, pero por su gracia, Él se da a conocer a cada uno de nosotros para que nosotros podamos seguirlo como debe ser. Y eso va a ser parte de su tarea, que ustedes después van a investigar sus atributos morales, como son, bueno, ya se los voy diciendo, ¿no? Su santidad, su justicia, su misericordia, su veracidad o también su fidelidad y asimismo su amor, ¿no? Eso es parte de su tarea que ustedes van a tener que poder detallarlo un poco más luego. Lo cuarto, el cuarto subtema, su propósito. Dios ha determinado para su propia gloria todas las cosas que suceden. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, Dios, todo lo que lo ha hecho para su propia gloria. ¿Para qué? Para que el hombre vea. Al hablar de gloria no estamos hablando de Dios como un Dios orgulloso y como un Dios irracional, sino que para que el hombre vea que en Él subsiste todo, que todo depende de Él, que todo gira alrededor de Él y por eso para todo lo necesitamos a Él. Y cuando algo ocurre en nuestras vidas, no podemos nosotros darle honra a la casualidad. No podemos darle nosotros esa gloria a la coincidencia, sino al plan, al propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Todas las cosas suceden por Él. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él continuamente sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas y a todos los acontecimientos. O sea, no hay nada que acontezca que Dios no lo sepa. Mira lo que dice 1 Crónica 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Él dirige todo, Él gobierna todo, Él sostiene todo y asimismo a todos. Porque asimismo no, Dios como tiene control de nosotros como sus hijos, también tiene control de su creación, Los fenómenos naturales, las plantas, los animales, absolutamente, Él gobierna sobre todo y para todos. En su soberanía, Él no es ni el autor del pecado, ni tampoco quien lo aprueba. Eso es algo que tenemos que tener nosotros muy claro. Mire, Habacuc, capítulo 1, en el versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al justo más, al más justo que él? Mire, Dios no es el autor del pecado. El pecado, pues lastimosamente, surge de la soberbia. El pecado surge de la altivez, surge del orgullo, surge de la arrogancia,
surge del querer ser independiente del Señor. Eso es lo que le pasó a Amalek. Ella no quiso ser gobernado y el pecado surgió de sí mismo. Pero Dios no creó el pecado, Dios tampoco lo aprueba. Mire, San Juan capítulo 8, en el versículo 38, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Y el versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Aquí Jesús hablándole a los indoctos en la ley, hablando de la genealogía de la cual ellos venían, que era la genealogía de Abraham, y por eso ellos creían que ellos inclusive no tenían necesidad de hacer nada para poder entrar al reino de los cielos, porque ya eran parte de la promesa de Abraham. Dentro de la filosofía de ellos estaba el que Abraham estaba en la puerta del cielo, algo así ellos pensaban, imagínense. Ellos pensaban que Abraham estaba en la puerta del cielo. Hoy en día algunos dicen que San Pedro está allá, ¿no? Pero todo eso es mentira. Pero decían que Abraham está allí, ¿para qué? Para que cuando un judío moría, este pase sin tener que dar cuenta de nada. Pero cuando moría un gentil, pues este vaya para el otro lado. Abraham estaba para asegurarse que ellos entren. Y por eso Jesús le dice a ellos que el que es de Dios, la palabra de Dios, y ellos están confiados sencillamente en una promesa que Dios le hizo a Abraham, pero no están confiados y no quieren hacer lo que en realidad la palabra de Dios le dice. Por eso le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él quieren ellos hacer. ¿Cuáles eran los deseos? Era matar al Cristo. Y eso es lo que ellos querían hacer. Ellos querían matar al Cristo. ¿Por qué? Porque no soportaban su lenguaje. No soportaban que Cristo los confrontaba y les hablaba la verdad y les decía que el no creer en Él era un pecado. Por eso lo dijimos al principio, no creer en Dios, nosotros tenemos que hacerle ver a las personas que es un pecado. Eso es un pecado. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Amén. Entonces, él no es ni el autor ni tampoco quien lo aprueba, ¿no? Tampoco es quien anula la responsabilidad de criaturas morales e inteligentes. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, si nosotros estamos llamando a Dios continuamente, tenemos nosotros que conducirnos de acuerdo a lo que Él nos muestra y nos enseña a través de su palabra que debemos de hacer. Por eso Dios no anula nuestra responsabilidad de la parte que nosotros tenemos que hacer. Dios nos ofrece la salvación por gracia, ya lo vimos en soteriología. No es algo que nos merecemos, no es algo que nosotros logramos, porque bueno, hubo un buen grupo de gente como allá en los días de Sodoma y Gomorra, el Señor le dice a Abraham, si hay 50 justos, pues yo perdonaré a toda la tierra. No es porque ha habido un buen grupo de personas que por eso el Señor nos dio la salvación, es su gracia, que Él decidió extenderla para toda la humanidad. Por eso no anula nuestra responsabilidad de buscar su rostro y su presencia para permanecer firmes, firmes en Él. Amén. Vamos a lo quinto. Su paternidad. Su paternidad involucra tanto su designación dentro de la Trinidad como su relación como la humanidad. Como el creador, Él es padre de todos los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y dice, pero Él únicamente es el Padre espiritual de los creyentes. Mira lo que dice el libro de Romanos,
capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, la realidad es esta, que nosotros hemos también vivido durante mucho tiempo diciendo la diferencia entre ser hijo y entre ser creación, ¿no? Ahora bien, la escritura nos enseña algo, y es que Dios es el Padre de todos, absolutamente de todos. Cuando hablamos de todo, encerramos a todos, tanto al hombre como a la creación. Él es el Padre también de la creación, de la naturaleza. Él es el Padre, el creador de la humanidad. Él es el Padre, el creador de la tierra y de todo lo que existe. Él es el Padre de todos. Pero haciendo ahora una separación para poder entender bien esto, porque a veces no lo explicamos bien, ¿no? Y a veces hacemos a las personas que no entiendan bien esto, cuando le decimos, tú no eres hijo, tú eres la creación nada más del Señor. Tenemos nosotros el deber de explicarle que si bien es cierto, Dios es Padre de todo lo que existe, para nosotros poder obtener su paternidad espiritualmente también, porque como creación todos somos hijos. Hasta la naturaleza es hija del Señor. Los animales, como el Padre, que Él es de todo, también es parte de todo lo que Dios ha creado. Pero espiritualmente y referente al término de la salvación, para poder obtener su paternidad espiritual y que Él nos reconozca como hijo en el reino de los cielos, el reino de los cielos, nosotros tenemos que aceptarlo. Amén. Tenemos que creer en primer lugar en Él, tenemos que seguirlo a Él, aceptarlo a Él como nuestro Señor, para poder nosotros en realidad tener su paternidad espiritual. Porque, lo vuelvo a repetir, su paternidad involucra tanto su designación como su relación, como dentro de la humanidad como el creador, Padre absolutamente de todas las cosas. Entonces, aquellos que pelean el ser hijos de Dios, pues el Señor lo dijo, ¿no? El que es de Dios, las obras de Dios las hace. Amén. El que es de Dios, la obra de Dios las hace. Entonces, a veces nos quedamos solamente con el concepto de decirle a la gente, tú no eres hijo, tú eres creación. Pero tenemos que enseñarle a las personas lo que nos hace nosotros obtener su paternidad espiritualmente, es ser creyentes, es creerle en realidad a Él. Amén. Vamos a ver lo sexto. No sé qué está pasando, pero voy a tener que arreglar esto. Nuevamente me llega el anuncio de los 40 minutos. Su voluntad decretiva y perceptiva. Dios lo rige todo por el sabio decreto de su voluntad eterna, irresistible, y ha dado al hombre preceptos para que los cumpla, ¿no? Entonces, su voluntad es perfecta. No es algo que yo puedo, cuestionarlo y decirle, por ejemplo, a Dios, reclamarle, Dios, ¿por qué me hiciste a mí tan guapo? Pues no le puedo reclamar a Dios, ya Dios me quiso hacer así, pues, no es mi culpa. ¿No? Y así mismo hay muchas cosas que nosotros no podemos en realidad reclamarle a Dios, porque Dios lo rige todo por sus sabios decretos, el decreto de su voluntad, la cual es eterna e irresistible. Por más que nosotros querramos retener algo, podemos querer retener la muerte en nuestras vidas, pero si la voluntad de Dios es, pues, yo sé por qué hasta aquí llegas,
o hasta aquí llegarás, es su santa y eterna voluntad. Nosotros sencillamente tenemos que asegurarnos de estar con Él. Nada más. Dice el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho. ¿Amén? Entonces, su voluntad es eterna e irresistible. Y le ha dado al hombre lo que sí le ha dado es precepto. O sea, yo no puedo cambiar la voluntad de Dios, pero sí tengo que hacer su voluntad. Para eso son los preceptos, los dictámenes, las ordenanzas. Dice el libro de Mateo en el capítulo 7, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que estoy haciendo todas las cosas bien, pero tengo que regirme a hacer, a cumplir con sus preceptos, porque yo puedo, por el don, quizás creer que ya lo tengo todo, lo he alcanzado todo, pero el Señor dice en Mateo 7:21, nunca los conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vamos a lo último, ya se nos está terminando el tiempo de nuevo, y es la existencia del mal. La existencia temporal del mal no es muestra de que Dios es impotente, insensible o malvado. Es muestra de que Dios es inescrutablemente sabio y soberano. El libro de Romanos, capítulo 9, en el versículo 20, dice, mas hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O tiene potestad el alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Miren, Dios es bueno. Y en síntesis, en resumen, a través de su palabra, Dios nos ha comprobado. Y a través de lo que nosotros hemos visto y vivido, Dios nos ha comprobado o no su amor, su bondad y su misericordia. Dígame si usted no ha visto la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos visto la bondad de Dios. Y el hecho de que el mal exista, y este existe solamente temporalmente, porque el mal no existió siempre, el pecado no existió desde siempre, desde el principio, no, ni tampoco el pecado existirá después del fin de todas las cosas. Esto va a tener un fin, esto va a tener un término, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que Dios es malo. El pecado, el mal, es algo temporal. Es algo temporal y en medio del pecado y en medio de la maldad, lo que Dios hace es mostrarnos el camino para nosotros llegar hacia Él, no participar del mal, que el mal no nos haga daño y poder nosotros encontrar su propósito y su voluntad. Y eso es una muestra de que Dios es inescrutablemente sabio y soberano. Eso dice Romanos 9:20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? No podemos nosotros. Dios hará justicia perfecta a su tiempo. Porque una de las mayores preguntas que tenemos como seres humanos es esa. ¿Por qué Dios permite el mal, no? ¿Por qué Dios permite el mal? Pero recordemos algo y tengamos siempre presente. Dice la Escritura que aunque tinieblas, Isaías capítulo 66, aunque tinieblas cubran la tierra, oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y tarde o temprano, usted y yo, así como vemos el amor, la bondad y la misericordia del Señor, vamos a ver su justicia. Lo veremos aquí, lo veremos también en el fin de todos los tiempos. Y Dios hará justicia perfecta a su tiempo
para todos y en todo sentido. Romanos capítulo 3, en el versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y también nos dice el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Entonces, todo es temporal. Somos nosotros los que sí tenemos que permanecer, porque si no permanecemos, la Escritura nos dice, el que permanece hasta el fin, este será salvo. Y usted no puede cambiar por las circunstancias, por las situaciones que ocurren a su alrededor. Usted y yo tenemos que permanecer firmes. Les voy a enviar el link para que puedan ingresar a hacer la prueba. Ya se los envío al grupo, ya se está terminando el tiempo. Vamos a orar para dar por despedido este tiempo de enseñanza. Y voy nuevamente a abrir si alguien desea entrar para hacer alguna pregunta o para hablar algo referente a la lección que vamos a tomar, algo que quizás no entienda o no pueda ingresar. Lo voy a abrir de nuevo. Pero vamos a orar para dar por terminado este tiempo. Señor, gracias te damos por esta tarde, por tu palabra que es bendita, por todo lo que nos has enseñado y porque en todo tiempo tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra te nos revelas y nos muestras tus propósitos, tus planes para con cada una de nosotros. Te damos gracias por esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde a cada uno de ustedes en esta tarde. Ya les voy a